combustibles fósiles, porque al quemarse en la combustión desprenden CO2, en carbonatos, calizas, conchas, bicarbonatos, en los mármoles, el alabastro, por ejemplo, disuelto en el agua del mar en el 70%, un 0,5% de CO2, y también en procesos de meteorización. ¿Qué tipos de reinos habitan en la Tierra? El reino mineral, todo lo que no tiene vida, agua, suelo, gases, minerales y rocas. Tengo que ir rápido en esta primera parte porque es muy larga. El reino mineral, que es como... No, un momento. ¿Puedo darle yo al ratón para ir avanzando yo? ¿Sí? Perdón. Reino mineral. El reino mineral es común a todo el sistema solar y se rige por las leyes de la naturaleza. Reinos de la vida en función de los... Voy un poco rápido en esta primera parte porque además ustedes lo conocen. En función de los descubrimientos que ha habido, partimos de Aristóteles, distinguía solamente mineral, animal y vegetal, hasta, ves, en el 79, 6 reinos: animal, vegetal, protista, hongos, bacteria y arqueas. Distinguen en función del desarrollo de las células, eucariotas o procariotas, y estos reinos están relacionados entre sí. La función más importante para nosotros es la fotosíntesis, proceso metabólico que ocurre en las plantas terrestres, las algas de aguas dulces, las que habitan en los mares y océanos, que transforman la materia inorgánica en materia orgánica y al mismo tiempo convierten energía solar en energía química, glucosa, liberando oxígeno. Oxígeno que respiramos nosotros los humanos. Los humanos respiramos oxígeno, las plantas respiran CO2. Disculpen, la técnica de vez en cuando tiene estos, porque yo la tengo aquí, pero... Entonces el ciclo, eso es retroceder, avanzar. Más avanzar. Siguiente. Sí. Este es un resumen del ciclo de la vida y de la alimentación. La luz solar, con el CO2, el agua y los nutrientes, fabrican la materia orgánica vegetal, tienen las fórmulas. De la materia orgánica vegetal se alimentan los herbívoros, los carnívoros de los herbívoros, y nosotros, humanos, absolutamente de todo. Bien, esta es una imagen de la plancha que llevaban el Voyager y otras expediciones al espacio, en el que nos clasifican al hombre. Es la taxonomía Homo sapiens, hombre y mujer. Tenemos células eucariotas, toda la clasificación taxonómica, somos Homo sapiens. Los reinos de la vida no son comunes al universo. De hecho, se sigue investigando a ver si hay vida en algún otro planeta. Solo conocemos que existen aquí y se rigen por las leyes de la naturaleza. Pero aquí entramos en un concepto muy importante. El Homo sapiens, nosotros vivimos en sociedad, necesitamos la sociedad para vivir. Y no solamente nos regimos por las leyes de la naturaleza, sino que nos dictamos a nosotros mismos normas. Se rige también por normas jurídicas, normas dictadas por la voluntad humana. Ya no son leyes de la naturaleza, sino normas dictadas por la voluntad humana. Las normas que tienen su origen en las leyes de la naturaleza es lo que se conoce como el derecho natural. Y las leyes que tienen su origen en la voluntad humana, las que nos dictamos en cada momento del tiempo los hombres, son el derecho positivo. El derecho positivo, ¿dónde está ahora mismo? En el boletín oficial del Estado. Es el Parlamento el que está dictando el derecho positivo y se publican las normas en el boletín oficial del Estado. Bien, en el derecho natural hay un orden, una jerarquía, una prelación, y eso se refleja en toda la normativa, en el derecho positivo. Pero dentro de la cultura occidental, ¿qué fases ha habido? ¿O cuáles son las categorías que hemos establecido? Dentro del derecho natural hay dos categorías: el creador, que dentro de la cultura occidental nos remontamos a Abraham,
Y utilizo el Dios de Abraham porque Leopold, que va a ser uno de los colaboradores de la ONU, se refiere siempre de manera muy despectiva hacia la cultura abrahámica, que es depredadora de la naturaleza. Entonces, el Dios de Abraham, que se remonta a Mesopotamia, en Grecia y Roma existían otro tipo de dioses, y luego dentro de las criaturas hay unas jerarquías: hombre, animales, plantas y cosas, y por este orden. En la cultura romana, que es donde nace el derecho romano, que es el que ha inspirado nuestro derecho hasta hace poco, y ya lo digo así, el hombre, había dos categorías de hombres: hombre libre y hombre esclavo, pero el hombre estaba por encima de los animales, las plantas y las cosas. Así. Bien, en el año 0 Dios se hace hombre, Cristo. Se ordena la historia en función de dos periodos: antes de Cristo, después de Cristo. Y en el año 380, estamos ya en la época del Imperio Romano, 3 emperadores, pero Teodosio es el más importante, dictan el Edicto de Tesalónica, en el que se convierte la religión del cristianismo en la religión oficial. A partir de ese momento, el derecho sirve a la voluntad de Dios. O sea, lo primero es Dios y después las criaturas, por este orden: hombre, animales, plantas y cosas. Animales, plantas y cosas son objetos del tráfico jurídico, se pueden comprar y vender. El hombre no. En aquel momento ya se empieza a abolir la esclavitud. No se la abolición no es completa hasta Isabel la Católica. Pero esta jerarquía que marca la flecha se refleja en todo el derecho. Primero el hombre, o sea, primero Dios, pero dentro de lo creado, la protección del hombre es lo primero, y la familia, porque vive en sociedad, y la nación, porque es la agrupación de las familias. Y esta es la jerarquía. Más detalles: el hombre es el único sujeto de derechos. Animales, plantas y no, son objeto de comercio. Seguimos. Son cosas en el comercio. Bien. Siguiente. Bueno, no, perdón, nos quedamos aquí. Este orden de la creación, que se refleja en el ámbito jurídico, tiene un periodo que es hasta 1680, Tratado Internacional la Paz de Westfalia. ¿Qué sucede? Que vence el protestantismo. En el protestantismo, ¿cuál es el leitmotiv, por así decir? ¿Cuál es el mensaje? La voluntad del soberano es la que informa el derecho. La voluntad del soberano. Con lo cual, hablando de periodos, tenemos el Imperio Romano desde 380, la voluntad de Dios es la que informa el derecho. Esta voluntad adquiere su máximo esplendor en la época de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos han sido los únicos gobernantes que durante la época de la conquista pararon la conquista hasta que un grupo de teólogos contestó a la pregunta que les hicieron: ¿los indios tienen alma o no tienen alma? Contestaron los teólogos: los indios son personas humanas, tienen alma. Entonces, desde aquel momento Isabel la Católica se iba a Sevilla para inspeccionar las naves que llegaban de allí, y si traían esclavos, les decía: devuélvanles todas las tierras y demás porque son personas. Seguimos. A partir de este momento, el principio de gobierno es la fe del Estado se somete a la voluntad del soberano. Con lo cual, si hacemos un balance, tenemos 1268 años de un gobierno global sometido a los principios morales del cristianismo. En España, más 1450, y luego en la época de Franco, las leyes fundamentales estaban sometidas, y así se publicó, a la doctrina social de la Iglesia, con lo cual rige el mismo principio. Más detalles del orden de la creación se resumen en el credo, los postulados. Existe un único Dios, trino, 3 personas, creador, es Padre, que es una cuestión importante, y tiene 5 atributos: verdad, bondad, belleza, justicia, con lo cual la verdad siempre va a tener un referente absoluto que es Dios es la verdad. Y esto va a influir en el ámbito de la ciencia, porque en la ciencia siempre va a haber una verdad objetiva, y la referencia es Dios. Lo mismo sucede con el concepto de bien. La referencia es la
con el concepto de belleza, con el concepto de unidad, con el concepto de justicia, dar a cada uno lo suyo. ¿Hemos perdido la pantalla? Sí, aparezco yo. Además, Dios establece una alianza con el hombre que va formando las distintas instituciones: matrimonio, familia, nación, Estado, la época de los jueces. Esto ya lo vimos en la conferencia del año anterior. Sí. Sí. Es que muy rápido, sí. Las instituciones, ya he hablado de ellas, en el orden de la creación: matrimonio, unión de un hombre y de una mujer, y es para siempre, salvo que haya el efecto de consentimiento; la familia y la nación, unión de familias con una cultura común que habitan en un territorio. Bien, ¿cómo se define la paz en el orden de la creación? La definición es la de Santo Tomás de Aquino: tranquilitas in ordinis, la tranquilidad en el orden. Esa es la definición de paz. Bien, damos un salto después de la paz de Westfalia y ya Malthus, pastor protestante, decide que la población está creciendo muchísimo, y como además salíamos entonces era una época de la pequeña glaciación, las cosechas eran muy malas, no había suficientes alimentos en la tierra, con lo cual es preciso controlar la población. Darwin: evolución de las especies, solamente pueden sobrevivir los fuertes. Galton y Spencer sientan científicamente las bases de la eugenesia. Se promueve el primer congreso en Europa, sobre el primer congreso internacional de eugenesia, y el promotor y vicepresidente del congreso es Winston Churchill, vicepresidente que después era presidente de Reino Unido. ¿Cómo se define la eugenesia? Estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Con lo cual, en el orden de la creación, que inicialmente todo hombre era el único sujeto de derechos, ya el influjo de la eugenesia reduce un poco. Es un orden de la creación matizado. Ya en el siglo XX, solamente los fuertes tienen todos los derechos, solamente aquellos que son capaces de soportarlo todo, o que han nacido sin ninguna tara, los guapos, y tenemos bastantes ejemplos, en el caso del nazismo, raza aria, etc. Esta es una fotografía de la reunión de Yalta, donde deciden Churchill, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Stalin, presidente de la Unión de Repúblicas Rusas, que es preciso crear un tratado internacional para crear la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Se decide ahí, se decide en febrero, en 2 meses se crea en abril del 45, curiosamente, esta organización que ya está en la mente de quienes han ganado la Segunda Guerra Mundial y que quieren que promueva la paz. Curiosamente, desde febrero hasta agosto, en el que están tramitando toda la cuestión jurídica de la creación del Tratado Internacional, pues en agosto, el 6 de agosto, las bombas atómicas se experimentan en Nagasaki y en Hiroshima. Bien, aquí en esta cumbre también se resolvió algo muy importante, que era quiénes van a ser los miembros permanentes y quiénes van a tener derecho de veto sobre todo lo que haga la ONU. Entonces son Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Rusia y China, países marxistas. Francia, después de la Ilustración, pues ha tenido presidentes de todo tipo. Estados Unidos exactamente igual. Y Reino Unido, donde en 1717 se reagruparon las logias masónicas. Recordamos la definición de organización internacional: son formas institucionales de cooperación pacífica entre los Estados con el objetivo de conseguir fines comunes entre ellos. ¿Qué nos ha dicho la ONU? ¿Cuál es el fin común? La cooperación entre las naciones para la paz. Bien, ¿cuál es un aspecto muy importante que hay que tener claro? Aparte de que se crean mediante un tratado internacional y que tienen personalidad jurídica propia, con lo cual tienen un presupuesto propio, tienen personal propio, tienen fines propios, promueven normas internacionales. Entonces aquí entramos ya en una cuestión que no tiene nada que ver con lo que hemos visto previamente, porque la hispanidad, el Imperio Español, creó el primer derecho internacional público. Las leyes de India son el primer derecho internacional público, pero era de inspiración
teocéntrica. Lo importante era la voluntad de Dios. Aquí se crea el segundo derecho internacional público en 1960, pero que es de inspiración iluminista. Entonces, estos son los tipos de normas que puede promover una organización internacional: tratados internacionales, o llamados convenciones o acuerdos, cartas, protocolos y declaraciones. ¿Cuál es el problema? Es un ordenamiento jurídico convencional. ¿Qué quiere decir? Que cualquier Estado se puede adherir y puede ratificar un tratado internacional o no, es libre de hacerlo. Ahora, una vez que un Estado firma y ratifica un acuerdo, ese acuerdo tiene primacía frente al ordenamiento jurídico. Quiere decir que el Estado está obligado a modificar su ordenamiento interno para cumplir los compromisos internacionales a los que se haya comprometido. Y aquí está el problema que tenemos actualmente en España, al que voy a ir. En el mundo entero. En el mundo entero, cierto. Pero España es la que peor parada ha salido, como eso explicaré después. Vuelvo a repetir, es de inspiración iluminista, desplaza al hombre de la posición que le otorgó el Creador. Con lo cual, si se desplaza al hombre, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de promover la libertad, lo que estamos es, cada vez que se firma un tratado internacional y nuestros representantes no han defendido bien los intereses nacionales, nos estamos encadenando. Porque luego, para salirse de ese tratado internacional, y lo estamos viendo en la prensa, Trump dijo que se salía del Acuerdo de París de cambio climático, le sustituyó Biden. Lo primero que hizo Biden fue volver a entrar en el Tratado Internacional de Cambio Climático, en el Acuerdo de París. Se ha ido Biden y el quinto día Trump volvió a integrarse en el Tratado Internacional. Con lo cual, lo que nos quedan son cadenas y 3 años o someternos a los tratados de Viena para salir. Estos son los países miembros ahora mismo de la ONU. Hay 2 observadores, el Estado Vaticano y Palestina. Y les he distribuido el sistema de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas se define a sí misma como un sistema, ¿Qué quiere decir eso? Que es un conjunto de organismos, de organizaciones internacionales y otro tipo de organismos que tienen un fin común, están interrelacionadas y tienen un fin común. Todas. Aquí tienen la FAO, en esta parte tienen los organismos especializados, donde estamos en una reunión de Médicos por la Verdad. La Organización Mundial de la Salud es una organización internacional. Se ha creado mediante un tratado internacional en el año 1948, con lo cual tiene su presupuesto, sus funcionarios y demás. Teóricamente, para favorecer la salud, ya vamos a ver ahora todos los objetivos que tiene. La FAO, de alimentación y demás. Seguimos el siguiente, porque esto ya lo he dicho, todas las partes que conforman la ONU tienen el mismo fin. Otra cosa es que permitan que lo vislumbremos o no, porque ya vamos a ver que hay engaño. No, el siguiente, avanzamos. Vamos a entrar en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud, en el año 1947, se funda, hay 2 instituciones. La Organización Mundial de la Salud, que tiene carácter de organización internacional, con lo cual la forman los estados, tiene presupuesto propio y funcionarios propios, y la Asociación Mundial de Médicos, que la forman todos los profesionales que se han ido adhiriendo, que se funda en el año 1947 y tiene un carácter de ONG. Pero la ONU, como es organización formada por estados, ya en los años 60 se empezó a pensar, avanza muy lentamente, vamos a integrar, y es el paso lo dio Maurice Strong en el año 1972, después de la cumbre de Estocolmo, vamos a integrar a las ONGs para que nuestro ideario sea permeable en la sociedad a mayor velocidad. Bien, ya hemos visto cuando se funda Médicos, la Asociación Mundial de Médicos. Ahora mismo la integran 115 asociaciones y tiene más de 10 millones de médicos. La Organización Mundial de la Salud, que se define a sí misma como el organismo de las Naciones Unidas que pone en contacto a naciones, asociados y personas a fin de promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a poblaciones vulnerables.
de modo que todo el mundo, allá donde esté, pueda alcanzar el más alto nivel posible de salud. Un objetivo loable. Todo está dado. Pero vamos a hacer un análisis. ¿Cómo protege la Organización Mundial de la Salud la vida de los más vulnerables? Bien, este es el juramento hipocrático de septiembre de 1948, que el más vulnerable es el no nacido, el nasciturus. Entonces lo he ampliado aquí. ¿Qué redacción tenía? Velar con sumo interés y respeto era a lo que se comprometían todos los médicos, el juramento que hacían los médicos. Velar con sumo interés y respeto por la vida humana desde el momento de la concepción. El momento de la concepción es un momento determinado. Es el momento en el que el espermatozoide fecunda al óvulo y se forma un nuevo ser humano, un nuevo ADN. Es un momento determinado, definido, en 1948. Y aún bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Seguimos en el orden de la creación, matizado, estamos en el año 1948, el hombre es el único sujeto de derecho, pero vamos a ir avanzando. Si se quiere reducir la población, porque la ONU asumió las tesis de Malthus, somos demasiados en la Tierra, hay pocos alimentos, estamos en 1948, ¿quién da a luz? La mujer, hay que debilitar a la mujer. Y entonces no es la Organización Mundial de la Salud quien actúa, sino que el sistema ONU pide ayuda a otra de las instituciones, ¿Qué es lo que hace la ONU? Plan de acción como sistema para lograr el aborto, puesto que el aborto entendía que era el sistema para reducir, la mejor solución para reducir la población. Promueve investigaciones en métodos anticonceptivos, frente a los colectivos médicos organiza conferencias inicialmente científicas que después se van a convertir en cumbres políticas. Respecto de la mujer, campañas a todos los niveles, las vamos a ver ahora, educación también a todos los niveles a través de la UNESCO, y en el ámbito social y mediático también las cumbres. ¿Qué conferencias? Roma 1954, hay un intercambio de información científica sobre cuáles son las variables y los determinantes de la población. Pero en 1958 la ONU utiliza la disculpa de que necesitamos introducir nuevos conceptos a efectos de cálculo estadístico. Y introduce por primera vez el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la división de población, el concepto de población activa y población inactiva. Población activa, personas que ejercen una actividad profesional, aquellas que tienen una actividad lucrativa o no lucrativa. Pero la ONU excluye de forma tajante y clara a las amas de casa. Las amas de casa que hasta ahora eran las reinas de la creación dentro de la familia, porque era la madre la que da a luz a los hijos, el marido trabaja, pero en ese momento se les empieza a inocular, es que sois dependientes de la cultura patriarcal del hombre, que es el que trae el dinero, pero sois dependientes, ya no sois independientes, habéis perdido libertad. Se empieza a inocular ese pensamiento por considerar que su actividad no tiene carácter profesional, que no es una actividad económica, con lo cual una mujer que cría humanos no tiene actividad económica, en cambio una mujer que cría pollos tiene actividad económica. Bueno, es que es así, claro, esto empieza a tener, estamos en 1958, esto empieza a tener sus repercusiones, porque somos como si trabajar en casa, en el hogar, sacar adelante un hogar y sacar adelante 7 hijos, los que fueren, no suponen, como digo yo, luchar contra el segundo principio de la termodinámica en otro momento, en todo momento, o sea, es un trabajo impresionante. 1965, la ONU sigue frente al colectivo médico, vamos a avanzar en el conocimiento sobre los temas demográficos porque hay que reducir la población. Líneas de investigación, investigaciones sobre el dispositivo intrauterino, el DIU. Los antecedentes son el doctor Richter, que en 1909 presenta el DIU de plata, que es mejorado por el doctor Grafenberg, que se utiliza durante la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, Margaret Sanger consigue financiación también de la Fundación Rockefeller para que el doctor Zipper en Chile investigue cuál tiene mayor poder germicida, espermicida, si el cobre o la plata. Después de su investigación, en 1969, el doctor Zipper concluye que es el cobre y presenta en 1970 la T de Cobre o la T de Zipper, que también se llama dispositivo intrauterino. Lo presenta en Chile. La otra línea de investigación sobre la píldora anticonceptiva. Parte de 1940, en 1900 se financia el doctor, uno de ellos, el doctor Gregory Goodwin Pincus. Lo he puesto porque él después llega a ser jefe científico de la Organización Mundial de la Salud. En 1955 ya tiene un prototipo de píldora. ¿Cuál es el problema? Que en Massachusetts, en Estados Unidos, él no puede experimentar en mujeres, está prohibido. Entonces, aunque la Organización Mundial de la Salud protege a los más vulnerables, todos los experimentos se llevan a cabo en Puerto Rico, mujeres de Puerto Rico. Y este doctor acaba como jefe del Departamento de Reproducción de la OMS en Suiza. Y aquí, siento decirlo, pero la profesión médica dobla, o sea, la Organización Mundial de la Salud y la ONU consigue doblegar la voluntad de los médicos y ya la Asociación Médica Mundial en el año 1968 cambia la definición, cambia la redacción del juramento hipocrático. Velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo. La concepción es un momento determinado, definido, el momento en el que el espermatozoide fecunda al óvulo, pero su comienzo, si es un abogado experto, va a decir, ¿lo consideramos como persona o no? Entonces tiene que, hasta que nazca y pasen 24 horas respirando, no se le puede considerar. Bueno, ya no hay un momento definido, con lo cual ya hay tiempo para promover el aborto. Sí. Llegamos a la cumbre de Estocolmo, que es realmente la que yo considero que es el punto de inflexión, porque en ese momento la ONU asume todo lo que había trabajado en las conferencias de población y introduce el medio ambiente. El medio ambiente es objeto de protección. Hay una serie de antecedentes que comentamos el año pasado, que no puedo hablar sobre ellos, pero porque no tenemos tiempo, pero el medio ambiente es objeto de protección. Y en esa cumbre, Maurice Strong anuncia al mundo que va a poner en marcha una maquinaria para conseguir 13 objetivos que enuncia en aquel momento, para proteger el medio ambiente, la mayoría de ellos. ¿Cuál es la maquinaria? El sistema ONU, del cual tienen ustedes el organigrama en la mesa. Entonces ya seguimos con el orden de la creación. Dios ya prácticamente ha desaparecido porque hemos tenido a varios filósofos, hemos tenido a Haeckel, fundador de la ecología, que dice que Dios es un error, ya le han eliminado, con lo cual solamente tenemos criaturas y dentro de las criaturas introducen el medio ambiente, pero todavía el hombre es el único sujeto de derechos. Transcurren 20 años que son muy importantes y llegamos a la cumbre de Río 1992. La ONU no ha dejado de trabajar y como sabe que es organización internacional y puede promover tratados internacionales, voy a tratar más adelante de ello al hablar de la FAO, pero ha puesto todas las bases jurídicas para firmar este mismo año, 1992, el convenio sobre cambio climático. ¿Por qué? Pues porque todos los ambientalistas durante estos años han seguido defendiendo que había pocos alimentos para aumentar una población creciente, a pesar de que se desarrollan pesticidas, se desarrolla toda la ingeniería genética, permite que las cosechas sean mucho más productivas y fracasan en eso. Entonces, poco antes de la cumbre de Estocolmo, la ONU coge la bandera del CO2. Y es en la cumbre de Río cuando ya por fin introduce la naturaleza como sujeto de derechos. Las primeras naciones en trasladar esto a su derecho positivo son Ecuador, naciones de Hispanoamérica, Ecuador entre ellas,
que ya la naturaleza es objeto de protección en la Constitución. Aquí en Europa vamos con un poco de retraso, pero lo importante es que la ONU ya ha conseguido dotar a la naturaleza, animales y cosas, de la cualidad de sujeto. Es sujeto de derechos, y aquí es donde se rompe el derecho romano, que es el que ha inspirado todo el derecho español. Con lo cual ya en la cumbre de Bucarest de población, la ONU va con un armamento considerable, ya tiene la píldora, ya tiene el DIU de cobre, y además ya la naturaleza es objeto de derechos. Y plantea directamente que el plan para reducir la población es técnicas de contracepción y fundamentalmente el aborto. Esto podemos ir más rápido, con lo cual la evolución, esta la vimos ya la vez anterior, pero es que es importante recordar que la ONU, que teóricamente va a proteger a los más vulnerables, ha conseguido doblegar la voluntad de los médicos. Se ha desdibujado cuál es el comienzo de la vida humana, ya no es la concepción, sino depende, y se promueve el aborto. Las distintas legislaciones de todas las naciones aceptan el aborto dentro de su legislación. ¿Seguimos? Sí. El aborto es legal en Occidente. Seguimos. Con lo cual, el análisis es negativo. Aunque teóricamente protege a los más vulnerables, no protege al nasciturus. Aunque iba a respetar la voluntad de los médicos, ha conseguido doblegar su voluntad y desprotege al... Vamos a la siguiente, sí. Siguiente pregunta. ¿La ONU apoya la eugenesia? Y aquí voy a analizar dos hechos. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud al doctor Jerome Lejeune y el estudio del doctor Peter McCallum sobre COVID-19 que se presentó en el Parlamento Europeo. Sí. Bien, los antecedentes ya los conocemos. La siguiente. Y vamos a analizar qué es lo que le sucedió al doctor Jerome Lejeune, que como saben es quien descubrió el porqué del síndrome de Down. Entonces él era colaborador, inicialmente colaboró con la ONU, después le nombraron asesor de la ONU, en 1969 es nominado al Premio Nobel y en ese momento la Organización Mundial de la Salud le hace el siguiente planteamiento: utilice sus conocimientos sobre genética para eliminar a los síndromes de Down de la faz de la Tierra. En aquel año 1969 el doctor Lejeune le dice que no, y en una conferencia que tiene que dar en la en la Organización Mundial de la Salud, comienza la conferencia diciendo: delegados de la Organización Mundial de la Salud, realmente debería dirigirme a ustedes diciéndoles delegados de la Organización Mundial de la Muerte. Acaba la conferencia, le llama a su mujer diciendo: he perdido el premio Nobel, y de hecho lo perdió. ¿Es eugenesia? Es un dato claro de práctica de eugenesia. Pasamos a la comparecencia del doctor Peter McCallum en el año 2023. Esto es cita literal. Él explica ante el Parlamento Europeo: ha habido 2 olas de daño al mundo. Primero, la infección por SARS-CoV-2, que se aprovechó de los débiles y ancianos. O sea, ha sido un experimento para eliminar a débiles y ancianos. Ya hay alguna publicación sobre ella, pero es el doctor Peter McCallum quien se lo dice al Parlamento Europeo. Segunda, las vacunas COVID. Cita literal: el papel de la Organización Mundial de la Salud parece ser negativo en ambos casos. Todo es tomado de su discurso. Al comienzo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud realizó una investigación sobre los orígenes del SARS-CoV-2. Fue entonces cuando comenzó el encubrimiento, y lo he puesto en letras más amplias porque hay engaño, hay ocultación de la verdad. El contraalmirante Ben Gerald de Estados Unidos nominó a 3 científicos independientes para que fueran a Wuhan y descubrieran qué estaba pasando. Anthony Fauci,
Francis Collins y Emily Farrar, que estaba en el Wellcome Trust, ahora es el científico jefe de la Organización Mundial de la Salud. Christian Andersen en Scripps, Edwin Holmes en Sydney, Peter Daszak de Eco Health Alliance conspiraron en enero de 2020 para encubrir lo que sabían, que el virus fue diseñado en una colaboración conjunta de Estados Unidos y China en el laboratorio de Wuhan, China. Y engañaron al mundo con 12 estudios fraudulentos posteriores, publicados en la literatura revisada por pares. Estos fueron dirigidos por Jeremy Farrar, que es jefe científico de la Organización Mundial de la Salud. Los médicos como nosotros en la práctica clínica nos retrasamos en esto porque nuestros gobiernos y agencias como la Organización Mundial de la Salud no fueron honestos con nosotros y en lugar de ayudarnos o al menos apartarse del camino en términos de atender pacientes y salvar vidas, se interpusieron en el camino e impidieron nuestra capacidad de atender pacientes. Efectivamente, crearon todo un ambiente de nihilismo terapéutico. Sigo con citas literales. La mayoría de las hospitalizaciones y muertes en los pacientes de menor riesgo se pudieron evitar completamente con intervenciones tempranas, comenzando con aerosoles nasales, virucidas y gárgaras, y luego con medicamentos intravenosos y orales administrados en el hogar para ayudar a las personas a superar la enfermedad. Se ha demostrado, todo lo que hemos aprendido sobre la vacuna desde que salió es horrible. No hay un solo estudio que demuestre que el ARN mensajero se descompone, porque es pseudouridinado. Está hecho de forma sintética, no se puede descomponer. No hay ningún estudio que demuestre que salga del cuerpo. Se ha demostrado en 3.400 manuscritos revisados por pares que la proteína Spike causa 4 ámbitos principales de enfermedad. La enfermedad cardiovascular, inflamación del corazón o miocarditis, enfermedad neurológica, accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, síndrome de Guillain-Barré, parálisis ascendente que puede llevar a la muerte. Tercer ámbito, coágulos de sangre. Él explica que tiene pacientes como cardiólogo que no puede disolver coágulos de sangre y que jamás había visto semejante tamaño de coágulos de sangre. Cuarto ámbito, anomalías inmunológicas, trombocitopenia, trombótica inducida por vacuna y trastorno inflamatorio multisistémico. Soy el autor, continúa el doctor, soy el autor principal del estudio de autopsias más grande jamás realizado de muertes después de la vacunación COVID-19 en todo el mundo. Buscamos en la literatura médica 600 artículos, todos los hallazgos clínicos, los revisamos con conocimiento actual, expertos en patología y medicina clínica. Nuestra conclusión: el 73,9% de las muertes después de la vacunación se deben a la vacuna. Y esto es literal de él, se deben a la vacuna. Cuando se sospecha miocarditis, en un segundo artículo del cual soy el autor principal, el 100% de las veces es debido a la vacuna, no a la enfermedad respiratoria de COVID, a la vacuna. Y este es el otro engaño que él denuncia. La primera narrativa falsa fue que el virus es inatacable, tenemos que permanecer encerrados y tener miedo. La segunda narrativa falsa es aplicarse una vacuna que es segura y efectiva. La tercera narrativa falsa es que ahora no es la vacuna la que causa estos problemas, es COVID. Es el COVID que tuvimos en 2020 causando todos estos problemas en 2023. Y nos dice a los europeos, al Parlamento Europeo, no caigan en la falsa narrativa. La literatura médica en este momento es convincente. Se han cumplido los criterios de causalidad de Bradford-Hill. Las vacunas están causando esta enorme ola de enfermedades. Ahora podría ser usted y su familiar. Continúa, pero ya no he dicho más. La OMS respalda estas vacunas. Son mucho más un problema que una ayuda a la Unión Europea. Y creo que la Unión Europea, los Estados Unidos y todas las partes interesadas, es decir, todas las naciones que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, deberían retirarse completamente de la OMS y dejar a la Organización Mundial de la Salud con sus propias labores. Que no tenga ninguna jurisdicción, ningún dominio sobre lo que hacemos en salud. Y finaliza su comparecencia, la OMS nunca tendrá dominio sobre lo que hago como médico con pacientes en mi consulta. Este es uno de los estudios que él refiere en el que se están representando efectos adversos frente a dosis de vacunas. Hay un batch que no tiene prácticamente efectos negativos y dependiendo del batch de las vacunas, los efectos son letales y muy abundantes. Sí, seguimos. ¿Qué es el batch? Con lo cual, lote de producción. Lote de producción, perdón. Con lo cual,
¿Se considera, tras estos datos, que la ONU apoya la eugenesia? Sí. Claro. Y están esos dos casos prácticos. Seguimos. Dicen que no, pero sí. Bueno, otra cosa es el marketing, pero yo estoy hablando de hechos verificados. Protección de la salud. Me he preguntado, ¿previene enfermedades nosocomiales? ¿Cuál fue la prevención durante COVID? ¿Informa a la mujer del trauma posaborto? ¿Previene y protege la salud frente a acciones de economía circular? Porque teóricamente la OMS dice de sí misma que lo hace. Veamos cuál es la realidad. Bien, en el año 2016-2017 me tocó, no, un poco antes, bueno, da igual, dirigir una tesis doctoral de un arquitecto. Me pidieron de la Escuela de Arquitectura, quería introducir cobre en los hospitales. Entonces, las estimaciones sobre contagios nosocomiales, es decir, una persona acude al hospital porque se ha roto un pie y acaba con una infección pulmonar por contagio, porque ha tocado una superficie de contacto y una bacteria le ha invadido. Las estimaciones son entre un 2%, dependiendo del hospital, y un 58%. Seguimos al siguiente. A la siguiente. Bien, los contagios dependen del tamaño del hospital. Aquí tienen datos de la EPINE del año 2017. Para hospitales de más de 500 camas estamos con un 8,6%. Esto publicaba la EPINE. También, en función de la unidad dentro del hospital, varían los porcentajes. El lugar donde más contagios nosocomiales se producen es en las unidades de cuidados intensivos, rehabilitación, cirugía, rehabilitación, y también el tipo de cepa, la más común es la E. coli, con un 15,54%, datos de 2017. Siguiente. Y estas son las otras cepas más... Bien, si hablamos de quiénes contribuyen a la carga bacteriana en el ambiente, el paciente tiene sus propias bacterias y está tosiendo, puede contagiar, el ambiente sanitario puede contagiar y el personal sanitario también. Entonces, actualmente, ¿cuáles son las técnicas de protección? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Pues a pesar de que dedicó miles de dólares a investigar sobre el cobre, respecto de la protección de los materiales que pueden prevenir infecciones nosocomiales, no dice nada. Lo único que dice la Organización Mundial de la Salud es ojo con los materiales radiactivos. Hay otras normas que sí que dicen, la guía española, que están aquí, pero hoy no nos podemos detener en eso. Por eso estoy pasando muy rápido. Siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas habituales? Al paciente suministrarle antibióticos, protocolos de limpieza y de instalaciones en el ambiente sanitario, y el personal sanitario, precauciones, lavado de manos y guantes, bata, mascarilla, etc. Aquí lo que está representado es, en ordenadas, la carga bacteriana y el tiempo. Entonces, este es el comportamiento del acero inoxidable frente a este tipo de cepa, este tipo de bacteria, y cómo una aleación de cobre 99% de pureza, al cabo de poco más de una hora y media, mata a todas las bacterias, porque es bactericida. Distintas aleaciones, si el porcentaje de cobre es menor, el mínimo que se requiere es un 60%. A los médicos les han engañado, perdón, pero lo tengo que decir así, con el acero inoxidable. El acero inoxidable tiene unos protocolos de limpieza muchísimo más caros y no es bactericida. Los protocolos de limpieza son mucho más caros y además les engañan con los materiales. En los experimentos que hicimos les han vendido a algunos hospitales, en concreto a la Clínica Universidad de Navarra también, goteros que se los venden a precio de acero inoxidable y realmente es un acero con un poquito de níquel, nada más. Entonces, durante la dirección de aquella tesis doctoral hablé con varios hospitales a ver si me dejaban material, porque esta alumna lo que hacía era pegar láminas de 50 micras de cobre, pero aquello no me pareció bien y se me ocurrió la idea de una electrodeposición de cobre con unas condiciones determinadas para que fuera. Entonces, la única que me respondió afirmativamente fue la Clínica de la Universidad de Navarra y nos dejaron pues interruptores que sometimos al procedimiento de electrodeposición, carros, goteros. La siguiente, a ver si puedo pasarla yo. Si esta no funciona.
Aquí lo que tenemos es unos goteros modificados con cobre. Lo que hicimos fue cultivos, medir los cultivos, siguiente, y estos son resultados en unidades relativas de luz, en acero inoxidable, en cobre macizo, pero con un 72% de cobre solamente, y láminas de cobre adhesivo que tenían mayor porcentaje. Seguimos. Esto lo hice durante COVID porque me pareció importante distintos tipos de materiales que forman superficies o bien forman tejidos, el mono. La temperatura, el tiempo de persistencia de COVID o también otros virus, en el plástico 3 días, distintos tipos de plástico 4 días, en el cobre 4 horas y la eliminación total se consigue en 8 horas, en acero inoxidable 3 días, 4 días, dependiendo de si es el 304 o el 216L, vidrio, cristal, papel, pero claro, de papel no se puede hacer una cama, no se puede hacer nada, no tiene resistencia estructural. Los billetes 2 días, cartón, madera 1 día. Seguimos la siguiente. Bueno, esto que hay que tener en cuenta también las visitas. Entonces, el resultado fue que es posible introducir una prevención pasiva, una prevención pasiva para prevenir. La OMS, pudiendo investigar cómo reducir contagios y pudiendo hacer protocolos recomendando reducir contagios nosocomiales, no lo hizo. Pasamos a la siguiente, que es protección ¿qué hizo la OMS durante el COVID? Esto está tomado de un artículo de Carmen Lupión sobre praxis en hospitales, en concreto que es el Hospital de la Magdalena, en Sevilla, precauciones estándar, precauciones específicas, ya dependiendo, respiratorias y demás por gotas en función del caso de que se trate. Medidas ambientales e intervenciones de control. Bien, esta es la relación de las precauciones estándar, no contacto, en función de si no hay contacto con el paciente o bien si hay secreciones respiratorias, entonces ya si se necesitan guantes, si se necesita bata, si se necesita mascarilla. Y estas son las indicaciones para el lavado de manos y la descontaminación. La praxis antes de COVID era lavado de manos con agua y jabón en 7 ocasiones. Descontaminación de manos puede realizarse con solución alcohólica o con lavado de manos con agua y jabón antiséptico en 7 ocasiones, en total 14. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud durante COVID? ¿Qué es lo que hizo? Llenar las clínicas, llenar las clínicas de estos pósters. Nos enseñó cómo teníamos que lavarnos las manos y descontaminar las manos, bueno, con agua y jabón o bien con gel hidroalcohólico, eso sí tenía que ser gel hidroalcohólico, y sorpresa, las 14 precauciones se reducen a 5 y la OMS llena y por supuesto el Gobierno de España trasladando lo que la Organización Mundial de la Salud recomendaba a los médicos en aquel momento de pandemia global, 5 momentos, es decir, redujo las precauciones. Esto es ampliado, los 5 minutos, los 5 momentos de la OMS, con lo cual redujo durante la pandemia de 14 a 5 las precauciones de higiene de manos durante COVID, porque en aquel momento los médicos, ustedes, que les felicito y por la reacción que tuvieron, pero tampoco estaban para pensar mucho, con lo cual si les llega un protocolo 5, pues 5 momentos de precauciones y al personal de enfermería exactamente igual. La conclusión es que la ONU, en lugar de aumentar la protección, redujo la protección. Informa a la mujer del trauma post-aborto, promueve el aborto, pero da esta información a la mujer. Bueno, 2 artículos y la siguiente. Aquí lo que está es daño acumulado, el número de ingresos en unidad psiquiátrica de mujeres que han abortado y de mujeres que han dado a luz con todo tipo de circunstancias, pero que han continuado con el embarazo. ¿Y cuándo se producen? Porque esto no cesa. Entonces, al cabo de los años, los ingresos psiquiátricos de mujeres que han abortado son muy superiores. Y aquí se relacionan pues, los síntomas significativos, sentimiento de culpa el 100%, hasta ideas de suicidio un 40%, que experimentan las mujeres. La OMS protege a una mujer que tiene
que es vulnerable en ese momento porque se encuentra ante un embarazo no querido y le protege, no. Le informa de esto, no. Lo que crea es una enferma, en muchos casos, para el resto de su vida. Al ámbito de la alimentación, aunque ya he hecho una referencia, pero rápidamente, frente a la tesis de Malthus se reproduce la Revolución Verde, pero que es atacada por los movimientos ambientalistas contra los plaguicidas y en concreto contra el DDT. También aquí el DDT, Rachel Carson, en su libro Primavera Silenciosa, 1962, hace una crítica demoledora contra el DDT. Ya fui a la laguna, pero los pajaritos no piaban. Ya no había sonidos en la naturaleza, el DDT. Entonces, el primer aldabonazo, el Papa Pablo VI, el primer aldabonazo contra la FAO es en el año 1970, en la que le dice, con un lenguaje muy diplomático, vamos a la siguiente: ciertamente, ante las dificultades que hay que superar, existe la gran tentación de usar la autoridad para disminuir el número de los comensales que multiplicar el pan a repartir. Y esto se lo dice a la FAO allí, en la sede. Pero lo que ya es definitivo es el discurso de Norman Borlaug, premio Nobel, ingeniero agrónomo, que es uno de los líderes de la Revolución Verde, que demuestra que las tesis de Malthus están superadas porque hay suficientes alimentos y sobran para aumentar para toda la población. En ese discurso, en 1971, acaba con Rachel Carson y va punto por punto refutando todas las tesis de la FAO. ¿Qué es lo que hace la ONU? Coger en ese momento la bandera del CO2. Él no dice, pero vamos a ver, pero si las plantas necesitan el CO2 para producir. Pero entonces aquí lo que tenemos es la asimilación fotosintética de CO2, la concentración ambiental de CO2. Ahora mismo estamos en un poco menos de 400 partes por millón. Las plantas C3, ¿cuáles son? Trigo, arroz, soja, viña, almendra, remolacha, patata. Es decir, básicas para alimentación en familias corrientes. Y si disminuimos el CO2, entonces ahora mismo estamos en un 60% de crecimiento potencial, va a bajar la producción. Con lo cual, se va a reducir la producción de alimentos si continuamos con todas las políticas net cero, reduciendo CO2, pero a la ONU le da exactamente igual. Y esto ahora mismo lo oculta. Seguimos. Llegamos ya a los albores del año 2000. Kofi Annan, entonces es el secretario general de la ONU, está muy preocupado e involucra a las empresas con la responsabilidad social corporativa, porque hay que aprovechar la fuerza de la acción, de la acción colectiva. Entonces, en la cumbre de Río, que la naturaleza y el hombre eran sujetos de derecho y empiezan a trasladarse al derecho positivo, siguiente, hemos llegado ya a un momento en el que prepara la ONU todo, o ha preparado todo, para que en el año 2000 la naturaleza, la flora y la fauna estén jurídicamente por delante del hombre. El hombre es un depredador y, por tanto, la prelación en las normas jurídicas se establece de tal manera que lo primero la naturaleza, la protección de la naturaleza, flora o fauna, pero el hombre siempre después, o de la naturaleza, o de la flora, o de la fauna. ¿Y cuál es el problema que hemos tenido en Europa? Que hemos cogido la bandera de la ONU, ha sido la ONU quien ha inspirado la política comunitaria de aguas y con mucha prisa, o sea, tengo en prensa un libro en el que explico qué es lo que ha sucedido, ya un análisis demoledor, esa es la verdad, de la Directiva Marco del Agua, pues se incluye por primera vez en la norma, en toda la política de agua y en toda la normativa que va a inspirar, que va a seguir Europa. España, que hemos sido líderes, los ingenieros de caminos han sido de los mejores a nivel mundial, porque España es un país seco y necesitamos tener presas para laminar. Tenemos un clima, pero desde hace 5,3 millones de años, en el que precisamente en esta época pues hay lluvias torrenciales y luego tenemos sequías. Bueno, pues esta es una fotografía del profesor Pedro Arrojo, que es el relator de derechos humanos, del derecho humano al agua y el saneamiento en Madrid.
estuve presencialmente en esta conferencia que impartió en el Congreso de los Diputados en Madrid, y él dijo claramente: la ONU ha guiado y dirigido la Directiva Marco del Agua y la política de agua de la Unión Europea, para nuestra desgracia. Siguiente. No tenemos ya mucho tiempo. La parte que he analizado es que, como somos un país seco, en España desde siempre, o sea, desde la época de los romanos, las acequias de la Alpujarra, nosotros aprovechamos el agua durante los meses húmedos y la almacenamos en acuíferos. Aquí en Pontevedra estamos en una de las cuencas excedentarias de agua, pero en toda la zona de acuíferos de la península no. O sea, hay acuíferos y se coge agua de río, o bien en la Sierra de Granada, lo que se hace es aprovechar el deshielo y recargar los acuíferos. Pero hete aquí que la Directiva Marco del Agua, en los objetivos medioambientales, como el hombre es un depredador y lo único que sabe es contaminar, lo primero es evitar la contaminación. Y entonces introduce una nueva categoría, y la recarga artificial, que es el sistema que hemos utilizado para recargar acuíferos y guardar agua para los meses secos, acaba prohibiéndola. Primero le pone un control, ese control exige un estudio hidrogeológico y finalmente, cosa que no puedo entender, siguiente, el Parlamento Europeo hace un texto de la norma de la Directiva Marco del Agua en español que introduce 14 errores garrafales de traducción. Todos sabemos que un vertido, en inglés discharge, es contaminante. O sea, un vertido recoge aguas residuales de una granja, purines, lo que fuere. Bueno, pues esto es una captura de pantalla, anexo 2, que sirve para todas las caracterizaciones. Discharge está traducido como recarga artificial, que toda la vida ha sido agua limpia para los acuíferos. Recarga, discharge, vertido, lo traduce como recarga. Discharge, vertido, lo traduce de nuevo como recarga. El resultado, que en España se acabó prohibiendo, esto es una captura de pantalla anterior de un catedrático de la Universidad de Zaragoza, en BID, que dice: a la recarga artificial se le aplica el régimen jurídico de los vertidos, con lo cual ha estado de hecho prohibida. ¿Cuál es el problema? Que esto sucede en el año 2000, obligación de transponer. La tenemos que transponer en el año 2003. En aquel momento España tiene un plan hidrológico nacional en el que prevé la recarga de acuíferos para resolver los problemas de sequía de todo el Levante y de todo el sur de España, pero retrasa esa transposición. Llega el cambio de gobierno y aplica la directiva a rajatabla, con lo cual dice: no se puede recargar, anula el plan hidrológico nacional y, con la estimación más pesimista, nos han prohibido recargar 133.700, me parece que es la cifra, hectómetros cúbicos. En España tenemos una demanda de agua de 32.000 hectómetros cúbicos. Y tenemos una capacidad de almacenamiento en pantanos de unos 54.000 hectómetros cúbicos. Hemos tenido desde el año 2003 sequías hidrológicas. Y la sequía hidrológica incluye la gestión. Si nos hubieran dejado recargar, como hemos hecho desde la época de los árabes, romanos, árabes y después los españoles, no habríamos tenido esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que se propone ahora? Reducir el agua para la, y de hecho se ha reducido, reducir el agua para la agricultura. Es decir, se va de manera indirecta a reducir la alimentación para reducir la población. Nos han prohibido recargar. Bien. Ha provocado la prohibición de recarga de acuíferos, ha provocado sequías hidrológicas por aplicación de la ley europea, no por el cambio climático. Lo que está en la prensa y lo que está en los informes del MITECO es que la causa ha sido el cambio climático. No. En economía circular, aquí simplemente lo voy a decir viva voce, se promueve el reciclado, pero la Organización Mundial de la Salud, ¿alguien se preocupa si el reciclado puede afectar negativamente a la salud humana? ¿No? Nos dicen: compre usted agua embotellada en botellas hechas de otras botellas, botellas hechas de otras botellas. Bueno, pues hay ya bastantes artículos publicados en el que esas botellas hechas de otras botellas, como el PET, que es el plástico de los envases, tiene 600 aditivos para que se pueda doblar, si se cae no se rompa, sea translúcido, etcétera, etcétera.
Bueno, pues tienen estrógenos, otros muchos tienen disruptores endocrinos y de eso no se nos dice nada. Solamente hay algunos países, por ejemplo Alemania, a Solán de Cabras le obliga a suministrar agua de Solán de Cabras con envases libres de bisfenoles. En España no. Están teñidas de azul, pero en España tomamos bisfenoles. Todas las botellas de envases reciclados tienen microplásticos que estamos ingiriendo, con lo cual me ha alegrado muchísimo al ver que aquí las botellas eran de cristal. Pero ojo, porque... Y llegamos al año 2015, en el que ya se nos dan bastantes vueltas de tuerca y tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible están organizados en 3 pilares, que lo siento, están en inglés: el económico, teórico, porque vuelvo a repetir, es un sistema, el económico, el medioambiental y el social. Hambre cero, no pobreza y hambre cero. Bueno, seguimos con el engaño a todos los niveles, la siguiente, porque están todos relacionados. Aquí lo que está representado es esperanza de vida frente a Producto Nacional Bruto. Cuanta más riqueza tiene un país, más esperanza de vida y más salud tiene. Y esta riqueza está directamente relacionada, esta curva se me traspapeló y no la encontré, con el precio de los combustibles, con el precio de la energía. Realmente el despegue que ha tenido la humanidad y que ha conllevado a una mejor salud y una mejor esperanza de vida ha sido el precio de los combustibles fósiles, el más barato. Entonces, la salud, la esperanza de vida, la calidad de vida, la riqueza requieren energía segura y barata. Y entramos en otro de los engaños. ¿Cuáles son las energías seguras y baratas? La más barata, la energía nuclear, y la más segura. Y a continuación, la energía hidráulica. Las energías renovables no son seguras. Entonces, nos encontramos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ha aprobado España, en el que se elimina la nuclear, se va a eliminar para el 2030 la nuclear. La energía hidroeléctrica es aproximadamente constante. Una pregunta antes del apagón la hice precisamente del Ministerio en una reunión que teníamos allí. Dije, ¿y por qué se eliminan las que menos CO2 emiten? La energía nuclear no emite, la hidroeléctrica es prácticamente despreciable. O sea, son mucho 12 gramos tonelada frente a las otras. Bueno, me cortaron la comunicación en ese momento y el representante francés que iba, el representante francés que iba a contestarme al final por correo electrónico, porque, oh sorpresa, en el ministerio, en el salón principal, no funcionó. O sea, lo nuestro es una maravilla comparado con lo que sucedió allí. No funcionó. Escribimos un artículo, no se publicó y esto fue antes del apagón. Y decíamos, vamos hacia apagones. Wow. Las energías renovables no son seguras, seguimos. Sí. Tienen un límite, que es el límite Pollock. Si el límite de Pollock es superior a la unidad, no se puede aprovechar la energía renovable que se está generando. O sea, ya podemos tener paneles solares o podemos tener molinos de viento que no se puede aprovechar, pero sí que hay que seguir pagándola. ¿Esto es culpa de la red eléctrica española o es otra cosa? Pregunto, ¿eh? Un momento. Vale. Es culpa de que tenemos más de la que puede absorber el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, en este gráfico que he puesto aquí están relacionados distintos países, la capacidad instalada, bueno, una variable, y aquí está el límite Pollock, la unidad. Alemania, que Alemania está ahora mismo con una pobreza que no había visto antes, hace años. Holanda, España, estamos en el tercer lugar. Nos hemos pasado con creces. ¿Dónde está Francia, que basa prácticamente toda su energía en la energía nuclear? En 0,72. Nosotros estamos tirando euros. Y encima con inestabilidades. Pero la campaña de marketing es muy buena. Seguimos. Esto aquí está representado, precio de la energía en función del porcentaje de energía renovable que se introduce en la red en distintos países: Alemania, Irlanda, Reino Unido, Holanda, España, Dinamarca. A medida que se aumentan las renovables en la red, el precio de la energía aumenta. No hay ni un solo caso en el que disminuya. Las explicaciones, bueno, hay un vídeo que tengo colgado de uno de los expertos, pero no hay ni un solo caso en el que se aumente.
con lo cual perdemos en seguridad y aumentamos precio y redunda pues desde el precio del pan hasta cualquier otro precio. Nos están empobreciendo, nos están vendiendo que no, que vamos a proteger el planeta. No, nos están empobreciendo. Es una técnica sigrina para reducir la población, que solamente queden los que tienen dinero. Salud versus temperatura, otro engaño. Aquí lo que tenemos es representado, esto es lo que esto apareció en una revista de Lancet, que saben que tiene fama, y qué es lo que hicieron para muertes por cambio climático, por calor, y muertes por frío. Pues jugaron con la escala. Entonces aquí está la relación de países y aquí tenemos una escala de 0 a 250. Pero en esta escala el límite han sido muy hábiles porque es 250, con lo cual uno lo mira rápidamente pero se queda con esta imagen. Ojo, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay países que el calor está afectando muchísimo. CO2 Coalition, la coalición a favor del CO2 en Estados Unidos, ha elaborado esta nueva gráfica que responde a la verdad. Claro, a 250. La anterior, o sea, vamos a ser honestos con la escala. Entonces, estas son las muertes por frío y estas son las muertes por calor. Desde la época de los romanos, desde Mesopotamia, las poblaciones donde se han originado, al lado de los ríos donde había agua y en zonas cálidas. Este es otro engaño publicado en la revista más importante, una de las más importantes, de Lancet. Seguimos. La siguiente, estas son muertes por frío, muertes por calor, y otra gráfica, muertes debidas al clima y otros eventos, inundaciones, sequías, tormentas, incendios, temperaturas, cómo han ido. Aquí ahora, claro, habría que introducir, no habría que introducir, porque la Dana de Valencia fue por la Directiva Marco del Agua, que protege antes a los pececitos que a las personas. Entonces ha habido el plan de infraestructuras para laminación, para laminar avenidas, se detuvo porque lo importante era la salud de los peces y que pudieran desovar. Incremento de población y muertes por hambruna. Las muertes por hambruna han descendido también completamente. Aquí empezarán otra vez a aumentar porque estamos con esa política de fondo. El último ámbito que toco, responsabilidad social corporativa a través de las empresas. ¿Qué es lo que han hecho en 2015? Saben que van a una integración de normas. En los hospitales se nos exigirán sistema de gestión de calidad, tiene que estar certificado por ISO 9000 y además tienen que ser respetuosos con el medio ambiente, ISO 14000 y pagando y además riesgos laborales, ISO 45000, y para que los departamentos que las llevan no estén, esa fue la disculpa, no se vuelvan locos, vamos a integrarlas. ¿Qué es lo que sucede con la integración que se logra en 2015? Que ISO 9000 cambia una definición esencial. O sea, estábamos en el cambio del derecho, la inversión del derecho. En 1992 la naturaleza pasa a ser sujeto de derechos, pero el hombre, poco más o menos, es también sujeto de derecho. ¿Qué cambio se produce aquí? Pues cambian la definición. Esta es la norma Quality Management, sistemas de gestión de calidad, fundamentos y vocabulario. Y vamos, lo he transcrito, bueno, para que no se nos olvide este detalle, ISO era parte de la ONU. ISO, en el año durante la guerra, cuando se fundó la ONU, era la sociedad que inspeccionaba la calidad de los tanques y demás durante la Segunda Guerra Mundial. Pero después se asoció con otra sociedad suiza y creó ISO. Pero está aquí su historial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cambia la definición. A partir del año 2015, esta es la definición en el año 2008, grado, ¿cómo se define la calidad? Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Y aquí, ingenuamente, introducen
grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Si nos vamos a cuál es la definición de objeto, siguiente, la nueva definición de objeto, hemos saltado varias. Bueno, les digo cuál es la nueva definición de objeto. Los nuevos objetos para ISO incluyen a las personas y a los entes. La persona es un ejemplo de objeto. Nos están preparando ya para la época de los robots y demás. Entonces, frente a la pregunta que me hizo la directora del Congreso, la ONU nos fortalece, nos debilita, acudí al diccionario, y ya con esto acabo. A los médicos nos fortalece, si a los médicos, a los pacientes, a la humanidad, nos fortalece. ¿Cuál es la definición de fortaleza? En el diccionario del año 1970 y 2025, fortalecer tiene la misma definición: hacer más fuerte o vigoroso a una persona, confirmar, corroborar, fortalecer un argumento, una razón. Fortaleza, fuerza y vigor, aquí cambian ya las definiciones. ¿Por qué? Pues porque la Real Academia de la Lengua Española está dentro del globalismo. Entonces, en el año 1970, diccionario que conservo, fuerza y vigor, segunda acepción, tercera de las 4 virtudes cardinales, que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Bueno, y defensa natural, que tiene lugar. Las otras acepciones, aunque podría analizarse, pero no nos interesan. Vamos al diccionario del año 2025, sí, fuerza y vigor, y ya todos los sinónimos: fuerza, resistencia, vigor, robustez, dureza, vitalidad, energía, ánimo, brío, potencia, garra. Antónimo, debilidad. La segunda acepción pasa a ser defensa, la tercera, recinto fortificado, que no nos interesa, y la cuarta, en el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. En el cristianismo, no sé si es que en la Real Academia de la Lengua no se han leído la Ética a Nicómano de Aristóteles, 300 años antes de Cristo. Exactamente, no, la siguiente. Que define las 4 virtudes, entonces les llama éticas principales: prudencia, capacidad de deliberar bien sobre lo que es bueno y malo para el hombre, guiando así todas las demás virtudes morales. Justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, manteniendo el equilibrio en la sociedad. Fortaleza se refiere a la virtud de mantenerse firme frente al miedo y la audacia, buscando el término medio entre ambos extremos. Y templanza, virtud de la moderación de los placeres y dolores, encontrando el punto medio entre el libertinaje y la insensibilidad. No es baladí decir que la fortaleza es la tercera virtud, porque la fortaleza necesita de la prudencia, que sigue siendo la reina de las virtudes, y de la justicia, la segunda. No hay fortaleza sin la primera y la segunda. Siguiente. Por tanto, ya la Real Academia, en la última edición, también engaña. Lo siento, pero es que es el término. La fortaleza requiere la prudencia y la justicia, ya lo he dicho. El fuerte ama la vida. Trata de curar toda herida del hombre, incluida la muerte. Lucha por el bien, ese es el fuerte. ¿Y cómo define herida? En este caso, todo cuanto es de alguna manera negativo, todo cuanto acarrea daño y dolor, cuanto inquieta y oprime. La realidad es que estamos en un combate. Tenemos el sistema ONU diseñando un derecho que va en contra del hombre. O sea, estamos llegando a que ahora mismo el arma es el derecho, con todo el sistema ONU detrás. Entonces, ¿la ONU nos fortalece o nos debilita? Pues después de mucho pensarlo, a los fuertes les fortalece. Aquellos que tienen una fe y tienen una razón para vivir, les fortalece, porque estamos en un combate y no hay que amilanarse. Pero a los que dudan, a los débiles, a los que no están arraigados en Cristo, y lo digo así, porque al final va a ser lo único que nos va a salvar, esos van a perecer.